En el video pasado estábamos viendo qué pasa con la cardinalidad de una unión ajena, ¿no? Donde los elementos de la unión no se intersectan 2 a 2. Entonces habíamos visto que la cardinalidad de una unión ajena es igual a la suma de las cardinalidades. Vamos a aplicar eso para obtener fórmulas para la cardinalidad del producto cartesiano y fórmulas para la cardinalidad de un conjunto de funciones para el conjunto de todas las funciones de un conjunto A en B. Entonces, bueno, antes de eso, observen lo siguiente. Observación. Si A es finito, entonces existe una función biyectiva f de A en un conjunto IN, ¿no? Acuérdense que IN era igual al conjunto 1, 2, hasta N, o I0 era igual al vacío, ¿no? Bueno, entonces, y si habíamos dicho que denotábamos M, N igual a la cardinalidad de A, algo así, ¿no? Bueno, entonces como es una función biyectiva, entonces la inversa existe. Entonces existe f a la menos 1 y esta va del conjunto IN en A, ¿está bien? Y entonces, si ustedes se dan cuenta, pues este tiene valores, ¿no? F a la menos 1, la imagen, ¿no? La imagen de f a la menos 1, por un lado va a ser A, ¿sí? Pero por otro lado, la imagen de la función f a la menos 1, pues son los valores de la función en 1, en 2, etcétera, ¿no? ¿Saben qué? Aquí vamos a ponerle con n mayor o igual que 1, porque esto solo vale para eso. Con n mayor o igual que 1. No, vamos a evitar ahorita el caso en el que es vacío, porque si es vacío no se va a poder escribir lo que quiero, fíjense. Entonces pongan que n es mayor o igual que 1. Entonces, la imagen de f pues es f a la menos 1 de 1, f a la menos 1 como función de 2, y así f a la menos 1 de n. Y todos estos deben de ser el conjunto A, porque es una función sobre la f a la menos 1. Bueno, entonces estos que están acá los vamos a renombrar y les ponemos nombre. Digamos A1 igual a f a la menos 1 de 1, A2 igual a f a la menos 1 de 2 y a n igual a f a la menos 1 de n. En conclusión, ¿qué tenemos? En conclusión, podemos escribir A como el conjunto que tiene los elementos A1, A2 hasta AN. ¿Está bien? Entonces, esta es una manera fácil de escribir los conjuntos finitos. Entonces voy a subrayar lo importante. Entonces, si A es un conjunto finito de cardinalidad n, entonces vamos a escribir ese conjunto de esta manera, como un conjunto donde su descripción por extensión lo podemos escribir como A1, A2 hasta AN. Entonces, de ahora en adelante, cuando digamos que tenemos un conjunto finito, vamos a suponer que el conjunto lo podemos escribir de esta manera, como una lista finita de elementos A1, A2 hasta AN. Eso nos va a ser útil. Entonces, pues fíjense, vamos a probar ahora lo que les decía, pero antes otra observación. Bueno, esta es la observación 1. Bueno, no se ve muy bien, pero vamos a ponerle por acá 1, ¿no? Observación 1, vamos a encerrarla. Observación 1. Observación 2.
Una cosa que no hemos probado, pero que suena así muy intuitivo, es que cuando dos conjuntos son equivalentes, o sea, hay una función biyectiva entre dos conjuntos, eso debe ser lo mismo que tener sus mismas cardinalidades, ¿no? O sea, que si ustedes tienen un conjunto A que es equivalente a otro conjunto B, las cardinalidades finitos, si ambos son finitos, las cardinalidades deben de ser la misma. Entonces, fíjense, vamos a ponerle aquí la otra observación, sean A y B conjuntos finitos. ¿Sí? Entonces, tenemos lo siguiente. A es equivalente a B, ¿sí? Si solo si la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B. Es decir, que el conjunto A se puede escribir con una cantidad finita de elementos A1 hasta AN, si n es la cardinalidad de A, y si B fuera equivalente a B también se puede escribir como una cantidad finita. No tienen por qué ser los mismos de A, pueden ser otros B1 hasta Bn. Entonces voy a poner algo así, fíjense. Lo que está diciendo es que esto lo puedo escribir así y B lo puedo escribir así, donde son el mismo n, ¿no? N mayor o igual que 1. Así, ¿no? Bueno, entonces, pues, ¿por qué es cierto esto? Porque fíjense, vamos a hacer la ida, ¿no? Entonces, supongamos que A es equivalente a B. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Entonces, pues esto quiere decir que existe una función f de A en B biyectiva. ¿Está bien? Entonces, si denotamos n como la cardinalidad de A, por la definición de la función, por la definición de la cardinalidad, existe una función g de A en conjunto IN biyectiva. ¿Está bien? Entonces, si nosotros componemos, ¿cuál sería la buena? Fíjense que la f va de A en B. Entonces, la f a la menos 1, la función inversa, va de B en A. Entonces, si nosotros componemos, si consideramos la composición, entonces si consideramos la composición, ¿cuál es f a la menos 1? Esa sale de A, sale de B, ¿sí? Y cae en A, y después la G cae en A y regresa, y sale de A y cae en IN. Entonces esta composición, así, la composición f a la menos 1 compuesta con G, no, seguida de G, o G compuesta con f a la menos 1, esta es una función que va de B en IN, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo? Como f y g es biyectiva, como g y también esta a la menos 1 es biyectiva, porque la f es biyectiva y la inversa también es biyectiva, entonces pues la g compuesta con f a la menos 1 es biyectiva. Y por tanto, como el n que hace esas biyecciones para un conjunto finito es único, lo que probamos. Si un conjunto es finito, entonces hay un único n que hace que exista una función biyectiva de b en IN, ¿no? Bueno, entonces como es único, entonces también tenemos que la cardinalidad de b es igual a n, que es igual a la cardinalidad de a. Y ya, ¿no? Entonces, si son equivalentes, tienen la misma cardinalidad, ¿no? Que les digo, es un hecho que intuitivamente es cierto, pero pues lo estamos probando, ¿no? Ahora el regreso. Ahora supongamos que la cardinalidad, no, perdón, sí, que la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B, ¿ok? Bueno, entonces vamos a demostrar
que A es equivalente a B. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues ¿qué queremos? Bueno, encontrar una función biyectiva, ¿no? Pero esto es igual, vamos a denotar que esto es igual a n. Entonces, como la cardinalidad de A es igual a la cardinalidad de B es igual a n, entonces existe, por una parte, como la cardinalidad de A es igual a n, existe f de A en IN biyectiva, y también existe g de B en IN, porque es la definición de la cardinalidad, existe f y g biyectivas, ¿no? Por tanto, si nosotros hacemos la composición, si consideramos, fíjense cuál composición, si consideramos, ¿cuál? Pues la que quieran, fíjense, f sale de A. La función inversa de g sale de A, f sale de A y cae en IN. Entonces la función inversa de g sale de IN y cae en B. Entonces la voy a componer con esa. Entonces seguida de g a la menos 1. Esta va de A en B, ¿no? Porque sale de A, cae en IN, y después de la inversa, ¿no? Sale de IN y cae en B. ¿Está bien? Y entonces, como estas dos son biyectivas, entonces esta composición es biyectiva. ¿Está bien? Entonces, pues ya, ¿no? Entonces, G a la menos 1 compuesta con F, no, perdón, como ya es una función biyectiva, entonces A es equivalente a B. Ya, entonces hemos probado esto que les digo, que si dos conjuntos tienen la misma cardinalidad, sí, solo sí, pues existe una función biyectiva entre ambos. Les digo, es un hecho que parece obvio a primera vista, pero con nuestras definiciones de conjunto finito lo podemos probar, ¿no? Entonces estamos construyendo todo, como siempre. Bueno, entonces esto lo vamos a hacer ahorita, porque ahora sí, fíjense, las dos cosas. Uno es que cuando ustedes tienen un conjunto finito los pueden poner en una lista finita. Y otra es esto de acá. Lo vamos a usar, fíjense. Entonces ahora sí, lo que queremos hacer es contar los elementos de un producto cartesiano. Entonces, fíjense. Voy a poner aquí proposición. Si A y B son conjuntos finitos, con cardinalidad de A igual a M y cardinalidad de B igual a N, aquí N y M, pues naturales, ¿no? Puede ser pues 0, puede ser desde 0 hasta cualquier natural, ¿está bien? Puede ser el que ustedes quieran. Entonces, la cardinalidad de A cruz B, la cardinalidad del producto cartesiano A cruz B es igual al producto de las cardinalidades. La cardinalidad de A por la cardinalidad de B, que es igual a M por N. Entonces lo que vamos a hacer pues es construir una función biyectiva del producto cartesiano cruz B en el conjunto I M por N. ¿Cómo? De la siguiente manera. No es cierto, no vamos a hacer eso, vamos a aplicar los teoremas, no, perdón. Esa sería una idea, pero no, lo vamos a usar con los teoremas que ya probamos. Fíjense la utilidad que que resulta de los teoremas anteriores. Fíjense, entonces, como es finito, voy a poner aquí la demostración. Como A es finito, pues yo puedo escribir A como un conjunto de una lista finita, A1, vamos a ponerle así, A2 hasta AM. Así. Bueno, entonces
voy a considerar unos nuevos productos. Fíjense, tomen, esto lo puedo hacer por lo anterior que discutimos, ¿no? Tomen cualquier número entre 1 y m. 1, 2 y m. ¿Está bien? Tomen uno de esos. Entonces, definimos, punto. Definimos el conjunto AI, tomamos el respectivo AI con este I de esta lista. Definimos AI cruz B, ¿no? Como el conjunto de las parejas AI, AI, B, tal que B está en B. O sea, lo que estoy haciendo es, de todo el producto cartesiano voy a agarrar una entrada y la voy a hacer producto cartesiano con todas. Después otra entrada y la voy a hacer producto cartesiano con todos los elementos de B. Después otra, el último, y con todos los elementos de B los hago parejas. ¿Está bien? Bueno, entonces voy a definir una función biyectiva, fíjense. Entonces con este conjunto consideremos las funciones GI, ¿sí? Que va a ir de este producto cruz en el mismo B, dada por GI de una pareja de acá, sería una de la forma A,I, B, donde el que se mueve es la segunda coordenada. Esta es la fija. A,I, B lo voy a mandar simplemente pues a B. Y esto para toda B en B. ¿Sí? Entonces, no es difícil ver, o vamos a probar, veamos que GI es biyectiva. ¿Sí? Básicamente lo que están haciendo es como una copia del B, pero con una coordenada extra, ¿no? O sea, si ustedes aquí tienen B, le agregan una coordenada, pues ¿cuántos de estos debe haber? Pues tantos como yo me mueva de este lado en B. O sea, la cardinalidad de B. Eso es lo que estamos haciendo, pero pues la demostración es la siguiente. Entonces 1, vamos a ponerle, pues no sé, mejor vamos a ponerle 1. GI es inyectiva, ¿no? Entonces, ¿por qué GI es inyectiva? Porque recuerden que una función es inyectiva si cada vez que dan dos imágenes iguales, los puntos tienen que ser iguales. Entonces, GI es inyectiva. Pues, si GI de ahí, B1, digamos, es igual a GI de ahí, B2, ¿no? Son dos puntos en este producto cartesiano, en AI cruz B. Entonces, si esos son iguales, ¿por qué tienen que ser iguales los puntos? Pues porque si estos son iguales, este de acá se define como B1 y este de acá se define como B2. Entonces, por la igualdad de las parejas ordenadas, pues este de acá es igual a este de acá. Y ya. Entonces la GI es biyectiva. ¿Sí? Ah, perdón, es inyectiva primero. La otra es más sencilla. Es inyectiva. Ahora, ¿por qué GI es sobre? GI es sobre. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, si tomamos un elemento acá, pues ¿de cuál proviene? Pues del que hago pareja de ahí con ese que tomé. ¿Está bien? Entonces, si B está en B, entonces, pues cualquiera, más bien esta pareja de acá, G como con este B, pues me va a dar B. Y ya, entonces, GI es sobre. Y por tanto,
es biyectiva. ¿Y esto qué nos dice? Como GI es biyectiva, esto quiere decir que estos dos conjuntos son equivalentes. Por el resultado anterior o la observación 2 que discutimos, eso quiere decir que son de misma cardinalidad. Entonces, la cardinalidad de AI cruz B es igual a la cardinalidad de B es igual a n, y esto para toda I en 1 hasta n, hasta m, perdón. ¿Sí? Fijé una entrada de este lado, de A, y la moví con todos los B y vi que ese conjunto tiene la misma cardinalidad de B, o sea que tiene n elementos. Eso ahorita lo vamos a usar. Ahora lo que vamos a probar es lo siguiente. Afirmamos que el conjunto de todas estas que hicimos acá, que definimos, desde i igual a 1 hasta m, todos estos son una partición del producto cartesiano. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es que, fíjense, pues lo que estamos haciendo es, pues no sé si dibujarlo. Fíjense, vamos a hacerlo por acá, ¿no? Si tuvieran, pues no sé, aquí tuvieran, híjole, ¿cómo le pongo? Pues no sé, si tuvieran aquí, digamos, A1, A2, A3 y por aquí tuvieran los elementos de B, B1, B2, B3, no, B4, supongamos. Ahí está, ¿no? Entonces, pues las parejas son estas, ¿no? A1, B1, A1, B2, A1, B3, A1, B4 y así. Entonces, lo que estoy haciendo, fíjense, si este fuera B, entonces lo que estoy haciendo, esos, por ejemplo, este de acá, ¿sí? Es el A1 cruz B. Este de acá es el A2 cruz B y así, etcétera. Si tuvieran más, ¿no? Entonces, pues esas líneas verticales que estamos dibujando, si ustedes las ven bien, la unión de todas estas líneas verticales es esta y esta, pues son el producto cartesiano. Eso es lo que vamos a probar. Fíjense. Entonces afirmamos que esto es una partición de A cruz B. Entonces, pues primero, pues estos son distintos del vacío. A cruz B, todos estos son distintos del vacío, ¿no? Porque, bueno, esto es, aquí sí necesitamos hacer una distinción, si no me había dado cuenta de que necesitamos aquí ponerle, aquí desde el principio, que son naturales mayores o iguales que 1. Sí, esto es algo importante. Porque si fuera vacío, es que si fuera vacío es inmediato, porque fíjense, si fuera 0, si alguno de los dos fuera el vacío, es inmediato porque igual lo debí haber escrito mejor, pero vamos a dejarlo así. Si fuera alguno de los dos vacío, el producto cartesiano, recuerden que es vacío, entonces la cardinalidad del vacío es 0. Y si uno de estos fuera vacío, entonces uno de estos va a tener que ser 0, entonces el producto va a dar 0. Entonces, pues se da la igualdad trivialmente en este caso. Entonces vamos a ponerle acá que sea mayor o igual que 1 para que lo podamos hacer pues no tan trivial. Entonces pónganle aquí, mejor aquí observación. Si A es igual al vacío o B es igual al vacío, se cumple no trivialmente, vamos a poner, o es fácil ver, vamos a ponerle así.
es fácil ver que la cardinalidad de A cruz B pues es igual a la cardinalidad del vacío, es igual a 0 y es igual a la cardinalidad de A por la cardinalidad de B. También va a dar 0. Entonces en ese caso se cumple. Entonces por eso podemos omitir acá el caso en el que sean vacíos. Que sea uno de cardinalidad 0. Bueno. Entonces, suponiendo eso, entonces este sí tiene que ser vacío, porque como este por lo menos tiene 1, entonces aquí por lo menos hay un elemento. Entonces esto es, digamos, obvio. ¿Sí? Entonces ahora 2. ¿Qué otra cosa necesitamos probar? Ah, que son ajenos 2 a 2. Esto es el paso importante, fíjense. Ahí, si I es distinto de J, vamos a ponerlo así. Si I es distinto de J, AI cruz B intersección, vamos a ponerlo así, AJ cruz B es igual al vacío. Porque si fuera distinto del vacío, si existiera un elemento, digamos, A, B, que estuviera aquí, vamos a ponerlo así, intersección AJ cruz B, o sea, le pongo paréntesis para indicar que estoy intersectando todo esto con todo esto, por eso son los paréntesis. Entonces, si tuviera uno ahí, entonces, pues A, B, por un lado, al estar acá, sería igual a un AI, B1, pero debe ser alguno de B. Como está acá, también debe ser igual al AJ, B2, con B1, B2 en B. Pero, ¿qué nos dice la igualdad de las parejas ordenadas? Dos parejas ordenadas son iguales, si solo si son iguales entrada a entrada. En particular, tendríamos que ahí es igual a J, y esto es una contradicción, porque estamos suponiendo que son distintos, ¿sí? En particular, pues estos tienen que ser distintos. Entonces sí son ajenos 2 a 2. Y 3, la importante, pues ya para concluir, es que la unión de todos estos, cruz B, desde igual a 1 hasta n, es igual a cruz B. Es esto. Esto es lo importante. ¿Por qué es cierto esto? Porque si ustedes se dan cuenta, hay una que es fácil, ¿no? Pues trivialmente, ¿no? Trivialmente, pues todos estos, pues son subconjuntos de A cruz B. Pues se parece un pedazo, ¿no? Entonces la unión de todos ellos, pues está contenida, ¿no? Ahí, la unión de AI cruz B desde I igual a 1 hasta n está contenido en la cruz B. Eso es trivial. Ahora, si ustedes toman pues un punto acá, pues sería de la forma AI, bueno, vamos a ponerle, si fuera un punto acá, perdón, un punto A, B en A cruz B, pues al ser un punto de A, como A es una lista de los A1 hasta AN, entonces A debe ser igual a un AI para algún I igual o que está en 1 hasta N, y B debe de estar en B. Entonces, pues A, B, pues es igual a la pareja AI, B, que está en A cruz B. Y entonces esta pareja, perdón, no está en A cruz B. Entonces esta pareja está en en AI cruz B. Y entonces agarramos uno acá y vimos que está en alguno, ¿no? Para alguno. Entonces, pues ¿qué debe pasar? Debe pasar que A cruz B está contenido en la unión. Desde igual a 1 hasta n. Y por tanto, pues ya son iguales. Y esto es lo que hace todo el trabajo. En realidad es más difícil estarlo escribiendo que entender la idea. Lo que hicimos fue separar el producto cartesiano en una unión ajena de
conjuntos 2 a 2. En una unión de conjuntos que son ajenos 2 a 2. Eso, está bien dicho. Entonces, por los resultados anteriores, como estos son ajenos 2 a 2, pues vamos a tener lo siguiente. Entonces, la cardinalidad de A cruz B, pues es igual a la cardinalidad de esta unión. Pero la cardinalidad de esta unión, como son ajenos estos dos, es la cardinalidad de, por ejemplo, A1 cruz B más la cardinalidad del que nada más tiene A2 cruz B y así, etcétera, más el último, ¿no? El que tiene el AM, perdón, cruz B, sí, porque A los escribimos como A1 hasta, ¿dónde está? Así, A1 hasta AM. Si por ahí se me fue M con N, entonces ahí corríjanle, ¿eh? No, creo que no. Bueno, entonces, pero vimos que cada uno de estos pedazos, hasta acá, todos tienen cardinalidad igual que la cardinalidad de B, que es igual a N. Entonces esto es igual a la cardinalidad de B más la cardinalidad de B más la cardinalidad de B. ¿Y cuántos de estos hay? Hay M, porque está desde A1 hasta M, entonces hay M. ¿Cuánto vale cada uno de esos? N, entonces esto es M por N, que es igual a la cardinalidad de A, que es M, por la cardinalidad de B. Y ya. Entonces, como se dan cuenta, pues se puede probar, usando las fórmulas anteriores y todo lo que argumentamos, que la cardinalidad de un producto, pues tiene que ser el producto de las cardinalidades. Y bueno, como corolario, usando inducción, ustedes pueden probar este resultado para una cantidad finita de conjuntos finitos. Fíjense, corolario. ¿Qué dice el corolario? Dice, si A1 hasta acá son conjuntos finitos, entonces, cuando ustedes consideren el producto cartesiano de todos ellos, k veces, ¿sí? Cumple que la cardinalidad de esto, pues debe ser igual al producto de todas las cardinalidades. Cardinalidad de A1 por cardinalidad de A2 por cardinalidad de AK. Y ya. Ese es pues un corolario. Esto ya no lo hago, pero lo pueden hacer por inducción. Se prueba usando inducción. Ya no lo hacemos, ¿no? Traten de hacerlo. ¿Está bien? Entonces, vean que se puede probar usando inducción. O sea, supongan, pues hagan todos los pasos. Aquí la inducción empieza desde k igual a 2, porque pues para k igual a 1 es trivial. Entonces, pues apliquen inducción y van a ver que jala, ¿no? Bueno, y el otro que quiero probar es el de la cardinalidad del conjunto de funciones, el número de funciones de un conjunto en otro. Entonces vamos a recordar. Recordemos que si ustedes tienen A y B conjuntos, entonces definimos anteriormente, definimos el conjunto B a la A como el conjunto de las funciones f, ¿no? Que van ahí. Las f's, tal que f de a en b es función. Todas las funciones que sean definidas de a en b, las meten ahí. Entonces observen que la potencia es el dominio
y este como la base es el codominio. Bueno, entonces lo que vamos a demostrar es que si A y B son finitos, se puede calcular la cardinalidad de este conjunto. De hecho lo vamos a usar para las siguientes sesiones. Entonces es importante, fíjense. Proposición. Sean A y B conjuntos finitos. ¿Está bien? Entonces tomen conjuntos finitos. Con cardinalidad de A igual a M y cardinalidad de B igual a N. Entonces, el número de funciones de A en B, que es la cardinalidad del conjunto B a la A, no, esto no es una potencia, es una notación, ¿eh? Entonces, la cardinalidad de B a la A es igual a la cardinalidad de B elevado a la cardinalidad de A, que es igual a N a la M. Entonces, pues vamos a demostrar esta. No es tan complicado, porque ya hicimos como pues el más complicado que fue el anterior. Fíjense cómo sería. Entonces, de nueva cuenta, supongamos que A se puede ver como el conjunto A1, A2 hasta AN. Ah, no, perdón, AM, porque tiene M elementos. Ahí así. Entonces, una lista donde describo los elementos de A. Entonces, consideremos el producto cartesiano de B consigo mismo m veces. B cruz B cruz B m veces. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la cardinalidad de esto? Por el anterior, la cardinalidad de este conjunto, la cardinalidad de B cruz B m veces, pues es, si aquí está m veces, entonces esto por lo que vimos es cardinalidad de B a la m, o sea que esto es n a la m. Entonces lo que eso es el número que queremos relacionar nosotros. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a construir una función biyectiva. Entonces, sea f mayúscula, vamos a ponerle así, del conjunto de todas las funciones de B en A, en B a la M, en este conjunto B cruz B M veces. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Sea f dada por f de una función acá, en B a la A, se puede definir como pues la coordenada que tiene pues las imágenes f de A1, f de A2 y así hasta f de AM, la última. Ahí está, ¿no? Para toda f, para cada f en B a la A. Fíjense lo que está haciendo. O sea, si ustedes, por ejemplo, vamos a poner aquí un ejemplo entre paréntesis, ¿no? Ejemplo. Entonces, fíjense que si ustedes tuvieran A igual a A1, A2, no, nada más 3. Y B fuera el conjunto B1, B2. O sea, nada más tuviera 2 elementos. Por ejemplo, yo podría definir la función que va de A, que es A1, A2, A3, y aquí B1, B2. Defino la función, pues no sé, por ejemplo, que el A1 fuera el B2, el A2 fuera el B1 y el A3 fuera el B1. Entonces lo que está haciendo esta función es agarrar la función f
y poner como coordenadas los valores del primero, del segundo, del tercero. Por ejemplo, aquí sería el valor del primero A1, el valor del segundo A2 y del tercero. ¿Esto cuánto da? Pues esto es B1, B2, no, perdón, A1 va a dar a B2, B1 y B1. Ese sería, esto es lo que está haciendo más o menos la función. Si quieren lo pongo así para que lo piensen, ¿no? Como un ejemplo mental, ¿no? Ahí flotando. ¿Está bien? Ay, me salió muy feo ese dibujo. Quiero dibujar una carita. Entonces por acá, ¿no? Entonces supongo que están imaginando un ejemplo. Entonces lo que vamos a probar es que esta F mayúscula que dimos acá es biyectiva. Entonces, 1. F es inyectiva. ¿Por qué es inyectiva? Porque si ustedes se dan cuenta, si ustedes dicen que F es igual a G, con F y G, dos funciones en B a la A, ¿sí? Aquí, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué va a quedar de un lado? De un lado va a quedar F. Espérenme, F de A1, F de A2, y así, hasta F de ¿qué? AM. Y del otro lado, pues va a quedar algo similar, G de A1, G de A2, hasta G de AM. Algo así. Entonces nos acordamos que pues las coordenadas son iguales si solo si son iguales entrada a entrada. La primera con la primera, la segunda con la segunda y así la última. Entonces F de A1 es igual a G de A1. F de A2 es igual a G de A2 y así, etcétera. G de AM, F de AM es igual a G de AM. ¿Está bien? Y entonces lo que está diciendo es que estas dos funciones tienen los mismos valores en todos sus puntos. ¿Esto qué implica? Esto implica que f como función es igual a g. Y entonces f es inyectiva. Y ya, ¿no? Y ahora, ¿por qué sobre? 2. F es sobre. ¿Por qué? Pues otra vez demos una función, sea f de a en b función. ¿Está bien? Entonces, pues esta tiene sus valores, ¿no? Los valores son f de la imagen, ¿no? La imagen de f, pues es igual a f de a1, f de a2 y f de am. Así. Pues, ¿cómo vamos a definir Ah, no, perdón. No, estoy mal. Mal. Porque, para ver qué es sobre, yo quiero ver que cualquier elemento del codominio viene de algo. Pero un elemento del codominio es una m-ada, se puede decir, ¿no? Entonces, vamos a poner así, B1, B2, hasta BM, un punto que está en B, cruz, B, M veces. M veces, ¿está bien? Entonces, yo quiero que venga de una función, pues voy a definirla de acuerdo a estos valores. Entonces, sea f de a en b dada por f de a1, pues lo mando al respectivo b1. Y así. F de A1 es B1, F de A2 pues el respectivo B2 y así.
f de AM, pues lo mando al BM. Entonces, claramente, por cómo está definida la función, f mayúscula de f minúscula, pues me debe dar la coordenada con m entradas. Así. Y como fue cualquiera, vimos que hay una que hace esto, entonces f mayúscula es sobre. Entonces, f es biyectiva. Y por tanto, pues vamos a tener qué quiere decir ahora que sea biyectiva. Uy, ¿dónde está? Que la cardinalidad de esto es la cardinalidad de esto. Por tanto, la cardinalidad de B a la A es igual a la cardinalidad de este producto m veces. Pero esto ¿cuánto vale? Como aquí hay m y cada uno de estos tiene n, esto es cardinalidad de B a la n. No, perdón. Cardinalidad de B es esto a la m. Pero la cardinalidad de B es n a la m. O lo que es lo mismo, pues pueden poner cardinalidad de B a la cardinalidad de A. Y ya, ¿está bien? Entonces han demostrado que el número de funciones de A en B, de un conjunto A en B, es la potencia cardinalidad de B elevado a la cardinalidad de A. Y ya, entonces este es otro resultado importante que quería yo ver. Y pues ya estamos empezando a contar conjuntos, ¿no? A contar elementos, que es intuitivo, pero es complicado contar. Bueno, entonces aquí le dejamos y nos vemos en la siguiente sesión.